Los saluda su hermano, su amigo Edgar de Lira, aquí en el canal donde la gloria es para Cristo. Nada más, en esta ocasión vamos a estar tocando un tema que pues hace mucho tiempo traigo la inquietud de desarrollar. Había hecho un video con, con un invitado muy especial que tuve eh, hace como una semana, pero por alguna razón el video se, se borró, desapareció. Entonces, pues ahora voy a hacer esta introducción. Espero poder tener esta, a este invitado, que es un hermano mío, para otra parte del video, pero por ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es discernir el cuerpo de Cristo. Eh, en Primera de Corintios 11, vamos aquí a ir a las Escrituras. Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo nos, nos da una descripción, nos habla acerca de lo que es la cena del Señor y de discernir el cuerpo de Cristo. Yo creo que ha sido algo mal entendido, pero vamos a tratar de aclarar qué más o menos es discernir el cuerpo de Cristo. Dice en el capítulo 11, en el verso 17 comienza el apóstol Pablo. Es una carta que envía a la iglesia de Corinto y dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol Pablo nos describe una situación que está sucediendo en Corinto. Había excesos. Cuando se reunían a tomar la cena, eh, había quienes, aparentemente, según se entiende, tenían más recursos que otros, ¿no? Bueno, y esto es normal hasta cierto punto. De hecho, esto sucede en nuestros días, y yo pienso que en todos los tiempos ha sucedido, ¿no? Que siempre hay quienes tienen más recursos que otros, pero el detalle es de que aquellos que tenían más recursos eh, caían en excesos, en glotonería, en embriaguez, pero sobre todo al tener estas conductas, estaban, estaban despreciando o menospreciando, mejor dicho, a, a otros hermanos que no tenían los mismos recursos. Entonces, imagínense la escena que, por ejemplo, si yo fuera alguien que no tiene muchos recursos y llega a la misma congregación alguien pues mejor acomodado económicamente, entonces aquella persona, imagínense llegar, si lo ponemos en el contexto de hoy, pues llegar, no sé, con tal vez un filete, eh, unas, una guarnición, un puré de papas, qué sé yo, ¿no? Tal vez un buen vino,
y, no sé, pan de ajo, tal vez. Y él se sienta a cenar muy tranquilamente, su filete, sus papas, su puré, ¿no? Su ensalada, eh, una copa de un buen vino. Y imagínate al Edgar de Lira que llega con sus taquitos de frijol y pues una botella de agua, si bien te va, ¿no? Entonces, lógicamente esto viene saca a relucir primeramente un corazón mezquino, un corazón pues que no tiene amor por los hermanos. Porque si yo tengo recursos, pues lo más lógico es que yo venga y les comparta a los que no tienen, no que yo venga y me pavonee sobre los demás. Entonces, desde ahí comenzamos a ver cómo hay estas divisiones, estas situaciones que no convienen a la iglesia. Y realmente, si decimos, bueno, pero eso sucedió en aquellos tiempos, no, es que es algo que está sucediendo todavía. ¿Por qué? Mire, yo pertenecí a una de las sectas más grandes que existen en la actualidad. No voy a decir su nombre, pero por lo que voy a decir, usted se va a dar cuenta cuál es. Esta secta tiene siglos que existe. Se originó bajo el Imperio Romano, auspiciado por el emperador en turno, en este caso Constantino. Esta secta comenzó a tomar poder porque eh, estaba respaldada por el imperio, que en su momento el imperio comenzó a perseguir a la cristiandad, pero después cuando el imperio comenzó a perder fuerza, a Constantino se le ocurrió comenzar a unificar otra vez el imperio, ahora por medio de la, vamos a decir así, de la fe, ¿no? O de la religión. Entonces, esto fue algo, pues que hasta nuestros días podemos ver que es malo para la iglesia de Cristo cuando se mezcla el poder político con el poder religioso. Lo que surge es pues es un poder supranacional que empieza a desenfocar su propósito, o por lo que la iglesia estuvo puesta para un propósito y eso se fue perdiendo, se desvirtuó, empezaron a tener o a querer puestos políticos, públicos. eh, entonces, esta secta que está ahora en todo el mundo, básicamente en cada nación de la tierra hay una representación de esta secta, de esta institución religiosa. Y esta secta es una de las, como decimos, más antiguas de la era cristiana, ¿no? A lo largo de su historia ha generado múltiples tradiciones, enseñanzas y doctrinas. Algunas de ellas se han consolidado hasta nuestros días, de tal manera que incluso vienen a ser como los fundamentos de esta religión, de esta institución religiosa. Entonces, de hecho se les llama dogmas de fe. Y muchos de ellos no son bíblicos, son extra bíblicos, eh, o supuestamente se sustentan algunos de ellos en la Biblia, pero tienen que
que amañar o torcer las escrituras para poder meter estas enseñanzas, pues. Entonces, y una de estas enseñanzas precisamente es lo que se llama o se conoce como la transustanciación. Un poco más adelante vamos a hablar acerca de lo que es la transustanciación, pero por ahora, vamos a tratar de hacer un breve recorrido por la historia a través de las Sagradas Escrituras para ver de dónde surgió este memorial, así como lo llama Cristo y los apóstoles, más específicamente el apóstol Pablo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Mire, después de que Pablo viene hablando de que hay excesos en la iglesia, de que hay un menosprecio de unos hacia otros, de que hay divisiones, de que hay una falta de amor, dice él en el verso 23 del mismo capítulo, el capítulo 11 que estábamos leyendo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Por eso es que se le llama que es un memorial, o sea, porque es el memoria de Cristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Esto se estaba haciendo en memoria de Cristo, en memoria de lo que Él había hecho, de su sacrificio en la cruz. Porque dice, en el 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De esto hay mucho que abundar. Pero no quiero hacer los videos como muy largos, así que voy a tratar de resumir un poco. Primeramente dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dice que él recibió una revelación directa de Cristo. Muchos dicen que Pablo fue enseñado por los apóstoles. Esto es mentira. Pablo mismo nos aclara aquí en Corintios, en la carta a los Corintios, que él recibió del Señor esto que estaba enseñando. También nos aclara en la carta a los Gálatas. Vamos aquí a la carta a los Gálatas, que él no fue a aprender. No fue a aprender de los apóstoles lo que él sabía. Aquí en el capítulo 1 de Gálatas, en el verso 11, dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pasados 3 años, dice. Perdón, yo dije 13, no, 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, dice el apóstol Pablo que él recibió ese conocimiento, esa revelación de Cristo, del mismo Cristo. Esa cena que tuvo con sus apóstoles, donde lógicamente Pablo no estuvo, a él Cristo se la reveló. Y también las cosas de que nos habla en sus cartas. Muchas de las cosas que
que los apóstoles recibieron directamente de Cristo, Él las recibe por revelación. Este es un caso muy especial. El caso del apóstol Pablo es un caso muy especial, muy, muy, muy aparte de todo lo que fueron las enseñanzas que Cristo dejó a sus discípulos, a sus apóstoles. Porque realmente ellos predicaban lo mismo, pero sin haber estado juntos. Pablo predicaba lo mismo que Pedro, pero ellos no se conocían, ellos no habían estado juntos. Pablo no había andado con los discípulos, con los apóstoles, mientras Jesús caminó entre ellos. Sin embargo, Cristo le plació revelar todo eso a Pablo.